Así que bueno, chicos, por acá nos está llegando nuestro invitado estrella de la noche de hoy, el profesor Gustavo Roverano. Muy buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto de estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar la invitación. Buenas noches, Gustavo. Es un gusto poder compartir este espacio, conocer un poco más sobre ti, sobre tu carrera como futbolista y como técnico también. Un gran portero que hizo historia también acá en el Perú. Y realmente es un lujo poder entrevistarte esta noche. Así es, así que bueno, vamos a aprovechar y vamos a arrancar con el profesor Gustavo y vamos a preguntar, Gustavo, ¿qué tiene el fútbol que atrapó a Gustavo? A ver, ¿qué le llamó la atención él siendo pequeño del fútbol? Bueno, lo que pasa es que yo vengo de un lugar futbolero, entonces no es tan difícil poder ser futbolista en Uruguay, digo, ¿no? Vengo de la época donde se jugaba en la calle, donde estábamos todo el día con la pelota y eso hacía de que ya a muy temprana edad ya le tome el gustito a la pelota y bueno, después el apoyo de mis padres fue fundamental para poder dedicarme al fútbol profesionalmente, ¿no? Sí, señor, un debut que se dio a los 17 años. Sí. ¿Qué recuerda el profesor Gustavo de esa época juvenil? Bueno, creo que la etapa más bonita, ¿no? De todas las que he tenido, cuando uno inició el fútbol. Sí, muy joven, yo tuve la posibilidad de debutar en el equipo que quería, en el que era hincha, así que eso también fue algo muy lindo, porque yo soy hincha del Club Atlético Cerro de Uruguay desde que nací, desde la barriga de mi mamá, lo digo por mi papá, por mi familia. Lo llevaba totalmente en los genes. Claro. Y bueno, cuando jugaba baby fútbol, que en Uruguay se juega mucho baby fútbol, tenía la posibilidad de ir a ver a Cerro, el primer equipo de Cerro, y bueno, después cuando voy a jugar a las divisiones formativas decidí ir a Cerro, escogí el equipo yo. Me fueron a buscar de otros equipos, pero yo escogí a Cerro y bueno, ahí hice toda mi carrera hasta que llegué a la primera división y jugué varios años, ¿no? Bien, Fernando, tu pregunta para el profesor Gustavo. Profesor Gustavo, buenas noches. Fernando Astudillo. Bueno, mi pregunta es, ¿cómo se sintió al debutar con el Club Atlético Cerro en primera división? Bueno, fue una alegría para toda la familia, no solamente para mí, para mis padres, que también mis padres son hinchas del club y yo iba de pequeño, de chico, iba a ver como te digo, al primer equipo y iba con mi familia, con mi papá, mi mamá, íbamos a tomar mate de la tribuna, a mirar el calentamiento, mirar lo de los arqueros, cómo calentaban, o sea, tuve ese proceso y evidentemente cuando debuté, bueno, estaba mi papá en la tribuna y todo lo que uno había visto desde afuera, tuve la posibilidad de realizarlo de adentro del campo, entonces imagínate que eso es una alegría enorme para uno que quiere hacer jugar de fútbol, debutar en el equipo que uno es hincha y bueno, ni para la familia ni hablar, ¿no? Correcto. ¿Y cuál fue o cuál es el partido que recuerdas de esa primera temporada como futbolista profesional? ¿Cuál ha sido el más importante para ti o el más significativo? Bueno, mirá, lo que pasa es que yo el año que debuto fue el último partido del torneo. Fue el año 84, el último partido del torneo, que el último partido nosotros ya nos habíamos salvado el descenso, no teníamos nada que jugar y ahí, bueno, el club decidió que yo pudiese debutar y por lo tanto fue el único partido que jugué, terminó el torneo, esto fue por noviembre, creo que fue fines de noviembre, si no me equivoco. Y bueno, ese partido fue el único, pero si te tengo que hablar de un partido que para mí me marcó muchísimo también, fue un partido, ese año fue el 84 y yo el 87, que tenía recién 20 años cumplidos. Jugamos un partido con el Peñarol campeón de América del año 1987, campeón con Eduardo Pereira, con Daniel Vidal, con Ricardo Viera, una camada que era similar a la mía, porque yo tuve con esos chicos después en la selección juvenil, todos muy jóvenes, y ese día jugamos nosotros de local y teníamos que ganar para salvarnos el descenso y le ganamos el campeón de América, ¿no? O sea, imagínate que fue también otro momento lindo de la carrera, digo, porque uno cuando recién comienza, imagínate con 20 años,
yo ya tenía 3 años como profesional. O sea, muy joven de edad y ya tenía cierta experiencia. Entonces, fue un momento muy lindo. Aparte, yo gané un premio, me acuerdo, en esa época era importante. Hoy es una pizca de nada, porque no es nada. Pero le compré el televisor a color, el primer televisor a color que compré en mi casa, se lo compré a mi mamá, fue el año 1987. Qué bueno, qué bueno. Eso es la emoción, ¿no? De poder contribuir con el hogar y haciendo lo que más le gusta. Alejandro Freite, ¿alguna pregunta para el profesor Gustavo? Gustavo, te saluda Alejandro. Una pregunta que siempre le hago a muchos invitados acá, porque yo creo que todos alguna vez fuimos niños y fuimos hinchas. ¿Cuál fue tu primer ídolo futbolístico? Esa primera gran figura que recuerdas. Bueno, mira, yo nunca me voy a cansar de decir lo mismo, ¿viste? Porque el ídolo que yo tuve fue un arquero de Cerro, justamente. Y es un arquero que a pesar de tener un recorrido muy grande, no es de los más conocidos, ¿tá? Que se llama Eduardo Belsa, que si lo googleás es un arquero que jugó en España, en Tenerife, en Valencia, en varios equipos jugó de España. Jugó en Peñarol, tuvo la selección juvenil uruguaya, el año, creo que no me equivoco, es el año 1975, estuvo en la selección juvenil. Él jugó en Cerro unos cuantos años y bueno, yo cuando te digo que era pequeño, iba con mi mamá y mi papá a mirar los partidos, estaba Eduardo Belsa en el arco, que fue el arquero que realmente me sedujo en una primera instancia, ¿no? Después de los conocidos, uno de los arqueros que siempre me gustó mucho en la época que jugaba él, que fue el año del Mundial 82, que es mi época cuando yo recién empezaba a jugar, era Dazayev, que es un arquero ruso, que jugó en la selección de Rusia en el año 1982. Claro. En esa época, la verdad, era un gran arquero. Y yo siempre fui, uno admira lo que uno realmente fue después en la carrera, ¿entendés? O sea, yo nunca admiré un arquero de los que son showman. Siempre admiré un arquero serio, un gran profesional. Por ejemplo, Eduardo Belsa, yo lo iba a ver a entrenar. Yo salía de menores, que quedaba a ponerle a 2 cuadras del estadio principal, y yo me iba corriendo a ver a Eduardo Belsa entrenar. Era un tipo que se quedaba entrenando todos los entrenamientos, un gran arquero. Después, Dazaev era un arquero que en esa época no se jugaba con el pie, evidentemente no había ningún arquero que jugaba con los pies. Pero era un arquero muy seguro, muy bueno, como habían tantos en esa época, no había muchísimos arqueros de mucho nivel, pero Dazaev era un arquero que a mí en esa época me gustaba mucho. Rinak Dazaev. Otra pregunta que te quería hacer, y aquí viendo, bueno, ya veo que tu perfil te gustan más los arqueros serios, los arqueros sobrios. Creo que coincido contigo en esa parte, no me gustan los arqueros showman, pero hay revisando un poquito tu biografía, hay algo que me llama mucho la atención y es el apodo de tu época de futbolista. ¿Por qué te decían La Máscara? ¿De dónde viene ese particular mote? Sí, mira, pero La Máscara me pusieron aquí en Perú. O sea, yo de chico, es solo en Perú, es eso, solo en Perú. Igual te lo voy a contar también, digo, pero a mí en Uruguay me decían Pirucho, ¿no? El apodo era Pirucho. Pirucho era un actor argentino, nosotros tenemos mucha ascendencia con la televisión argentina, y era Juan Ángel Cheruti, era un imitador que imitaba a todo el mundo cantando, ¿no? Yo de chico siempre fui a imitar a los técnicos, ¿no? Yo era de los que íbamos al vestuario y imitaba a los entrenadores de turno que estaban, los imitaba a todos. Entonces un amigo me puso Pirucho, que era a raíz de ese imitador que hacía de robot, ¿no? Como que era un robot y atrás le manejaban de la espalda y le ponían el nombre que quería, y él invitaba cantantes, ¿no? Invitaba a Rafael, invitaba al Puma, al Puma José Luis Rodríguez, a cantidad, ¿no? Entonces a mí me pusieron Pirucho. A mí en Uruguay me conocen por Pirucho en el fútbol. Y en la Alianza a mí me pusieron La Máscara por Jim Carrey, ¿no? Porque yo siempre tuve dientes grandes y cuando yo jugaba en la Alianza Atlético de Sullana, que es un lugar de mucho calor, yo estaba todo el día así, ¿viste? Como que por el sol, ¿no? No riéndome, por el sol. Y bueno, y asociaban un poco al actor de La Máscara y bueno, me dejaron La Máscara acá en Perú, como ustedes saben, es el país donde más chapa te pone, más apodo, digo, a todo el mundo le dicen algo, siempre, ¿no? Sí. Está bien. Josué, la pregunta para el profesor Gustavo.
Profesor Gustavo, mucho gusto tenerlo acá en Tribuna Picante, José Yactayo. Nos acaba de comentar alguna anécdota en Alianza Atlético de Sullana, pero previo a eso, su primer equipo deportivo pesquero, allá a mediados de los 90, fue junto a Claudio Pizarro. ¿Qué experiencia nos puede contar también como técnico? Roberto Chalen, Roberto Arrelucea, si lo tuvo ahí. ¿Cómo fue ese primer contacto con el Perú? Sí, mira, yo llego el año 97, el año 97 no estuvo. Chale estuvo el año anterior, el año 96. Yo a Roberto no lo tuve como entrenador ahí. Pero sí tuve a Roberto Relucea, que fue el primer entrenador que tuve acá en el Perú. Ese año tuvimos 3 entrenadores, Roberto Relucea, al paraguayo César Cudilla y a Ramón Mifflin. Fueron los 3 entrenadores que tuvimos el año 97. Uno de los años más lindos de mi carrera acá en el Perú, por ser, no sé si por ser el primero, pero justo teníamos un grupo maravilloso, con grandes personas, me ayudaron mucho. Yo recién llegaba al Perú, no conocía nada. Tuve grandes compañeros como Francesco Manacero y Martín Dufo, que me adoptaron como un amigo más, un hermano más, y me ayudaron a conocer lo que es el Perú, las costumbres y todo lo que es la gran cultura que tiene el Perú, ¿no? En el tema de las comidas, en el tema culinario, que ustedes saben muy bien también que el Perú es muy famoso por ello. Y la verdad que teníamos un grupo hermoso, con un Claudio Pizarro muy jovencito, que recién empezaba a hacer sus primeras armas, había debutado el año anterior, él un par de partidos. Ese año se empezó a consolidar en el equipo. Un gran recuerdo de Claudio, porque Claudio, siempre lo digo, Claudio no fue ese virtuoso como otro futbolista que vos lo ves y decís, qué jugador que es este muchacho, ¿no? Claudio tenía muchas condiciones, pero no era un Jefferson Farfán o otro jugador que vos lo veías de chico y ya sabías que iba a ser un fenómeno. Pero Claudio tenía una particularidad que es mucho más importante que el tema de las cualidades deportivas o físicas que pueda tener, que era la constancia y el profesionalismo. Eso fue lo que llevó a Claudio a ser el jugador que fue. Y como te digo, en términos generales, la verdad, un gran grupo con grandes amigos que hasta hoy nos seguimos viendo, ¿no? Con el técnico Roberto Arrelucea, ¿qué experiencia tuvo, qué enseñanza tiene? Hace poco, en el 2023, salió campeón de la Copa Perú con Ada Jaén. Sí, yo Roberto tengo el mejor de los conceptos, un gran técnico. En esa época Roberto recién comenzaba porque él había empezado a dirigir el año 96, ahí mismo en Pesquero. Y la verdad, con una grata impresión, un técnico joven, con muchas ganas, muy instruido, muy capaz, al cual hicimos una gran amistad hasta el día de hoy, ¿no? Sí, fue una bonita experiencia con Roberto y con todos los que han llegado, ¿no? La verdad, realmente grandes personas, como el paraguayo César Cubilla, que en paz descanso y no lo tenemos entre nosotros, y Ramón Minfli, que hasta ahora lo veo. Cada vez que voy a la playa ahí a Punta Hermosa, paso un ratito a saludarlo a Ramón, que tiene su casa ahí, ¿no? Muchas gracias, Gustavo. Adelante. Alejandro Zapata, la pregunta para el profesor Gustavo. Buenas noches, profesor Gustavo. De verdad, para mí es un gran honor poder tener contacto con usted. Les saluda Alejandro Zapata. Mi pregunta va por... He visto de que también tuvo la oportunidad de emigrar al Deportes Concepción de Chile. ¿Qué tal fue su paso por ahí? Y mi segunda pregunta sería, ¿cómo es de que usted se animó a tomar la experiencia y dedicarse a lo que viene a ser entrenador? Sí, bueno, vamos por parte, dijo Jack el Destripador. Lo de Concepción fue una etapa también maravillosa, muy linda de mi carrera, un gran año, con lindos compañeros también. Yo la verdad que soy un bendecido en ese tema, digo, porque he dejado muchos amigos en los lugares que he estado. Todavía tenemos un grupo ahí en el año 92 con Conce, con el equipo ahí de la ciudad. Tenemos el grupo con todos los compañeros. Un lindo año que me vine con un dolor enorme porque yo había renovado ahí para seguir en el club, pero bueno, sobre fin de año al presidente lo intentan matar ahí en la casa y bueno, se fue del club, se fue de la ciudad y el equipo ya no fue el mismo. Yo no pude renovar, algo que ya estaba hablado, no pude seguir en el club. Me dolió muchísimo porque yo estaba muy adaptado a lo que era Chile. Chile es un país muy lindo también para trabajar y para vivir. Y la verdad que fue una experiencia bonita también. Jugar en un fútbol competitivo con un entorno muy bonito. Hoy es mucho mejor todavía porque tiene grandes estadios, grandes entornos, como te digo. Y el tema de ser entrenador, yo creo que a los 20 años, cuando te dije del partido ese que estaba comentando recién con Peñarol, que jugamos, que nos armó el descenso,
Ese año yo iba a hacer el curso de entrenador con un amigo y al final mi mamá, que yo vivía con mi mamá, me mandó a un instituto a hacer, en esa época máquina, imagínate, no había computadora, era máquina de escribir. Hice máquina de contabilidad, un cursito ahí de máquina de contabilidad que mi mamá me tenía loco que lo haga y no hice el curso de entrenador con un amigo que lo íbamos a hacer a los 20 años, imagínate. Yo ya sabía a los 20 años que quería ser entrenador. Yo no lo iba a hacer el curso como teniendo un arma para el futuro. Vos de repente a veces estudiás algo y decís, bueno, esto de repente en el futuro me ayuda. No, yo escogí esa profesión de hacer el curso para ser entrenador porque era mi pasión. Yo sabía ya que cuando me retirase iba a seguir en el mundo del fútbol y quería ser entrenador. Y he luchado mucho por ser entrenador porque todos los ex arqueros, los que hemos jugado en el arco, cuando vos apenas te retirás ya te ponen la chapa de preparador de arqueros, ¿no? Entonces yo he luchado muchísimo contra ello, he desechado buenas ofertas para pelear por mi sueño y bueno, como te digo, no fue tan difícil para mí terminar de jugar y empezar a dirigir porque era algo que yo lo quería ya de muy niño. Correcto, Gustavo. Bueno, las siguientes dos preguntas que quiero hacerte es, primero que nada, ¿qué le recomiendas o qué sugerencia le das a los jugadores jóvenes que salen del Perú al fútbol extranjero? Segundo, ¿qué recuerdas de tu paso por el Unión Magdalena de Colombia? Bueno, los que salen del extranjero, si realmente quieren ser jugadores de fútbol, toda carrera creo que tiene algunos momentos ingratos o no tan lindos como uno los cree, ¿no? Como por ejemplo estar lejos de la familia, lejos de los amigos, lejos de tu idiosincrasia, del lugar que estás acostumbrado. Si realmente querés jugar al fútbol, el hecho de querer jugar y salir adelante es más fuerte que todo ello. O sea, si vos realmente querés salir adelante, igual pasa a nivel local, ¿no? Yo siempre los comparo con otras profesiones, ¿no? Si vos querés ser médico, tenés que quedarte hasta las 4 o 5 de la mañana estudiando, lo tenés que hacer. Si vos realmente lo querés, lo haces. Si no lo querés o querés las cosas fáciles, no lo vas a hacer. Entonces yo lo que digo es que si realmente uno quiere ser jugador de fútbol, a veces tiene que ir a un lugar donde está medio solo, donde las costumbres no son las mismas. Pero el objetivo cuál es, ir a jugar y tratar de salir adelante, y tratar de marcar una diferencia, de seguir escalando en este deporte que es maravilloso porque todo el mundo pone la parte económica por encima de todo y hay cantidad de detalles que también son importantes, ¿no? Esta profesión te permite conocer diferentes países, diferentes culturas y eso te nutre mucho también para el futuro, ¿no? Entonces hay cantidad de detalles que uno puede pegarse a decir, bueno, voy a dar todo de mí. Evidentemente es así. Y mi paso por Unión Magdalena es otro, como te lo digo, no es que sea el mismo discurso para todos, pero otro grupo también maravilloso, todavía tengo contacto con todos ellos, con un entrenador como Jorge Luis Pinto, que es un poco diferente al resto, un tipo muy inteligente, muy exigente. Por un momento, por demás, me parece a mí, el jugador de fútbol es como todo. Si vos estás encima del jugador de fútbol permanentemente, llega un momento que lo aburrís, lo cansás, lo saturás. Esa es la parte negativa que yo le tomaría a Jorge Luis, digo, pero después tiene todas cosas muy positivas, puede ser una persona muy inteligente, no ha jugado fútbol, pero ha suplido la parte activa de jugar al fútbol con mucha inteligencia, con mucha dedicación, con muchos cursos. Un tipo tácticamente metido al 100%, y con grandes compañeros como Alberto Gamero, que hoy es director técnico de Millonarios, que tenemos contacto con él, y bueno, hay varios compañeros que hay en Santa Marta, la mayoría de los futbolistas son de ahí de la costa, de Santa Marta, de Barranquilla, una zona muy linda de Colombia, donde es un lugar más para hacer turismo que para jugar al fútbol, pero que bueno, hemos tratado de disfrutar lo que pudimos en el tema de su costa y su playa, ¿no? Profe, debutó con el equipo de su infancia, ¿no? El equipo soñado, luego viaja a Chile, regresa a Uruguay, viaja a Colombia. ¿Y cómo se da ese contacto para llegar al fútbol peruano? Sí, yo después que regreso de Colombia, el año 95, el año 96, yo juego en Uruguay, en Central Español,
un equipo uruguayo. Y sobre el fin de año se da la posibilidad de venir aquí al Perú, a lo cual no dudé porque yo quería salir de Uruguay, o sea, quería salir del entorno que estaba. Había probado ya en 2 países salir y probar esa experiencia de jugar en el extranjero y es algo que a mí me ayudó mucho para crecer como ser humano, como persona, más allá que un futbolista también, evidentemente, pero como ser humano también. Y a lo cual no dudé, vine el año 97 y bueno, uno cuando va a un país, la idea es de seguir progresando o de repente tal vez jugar y volverse o tal vez jugar y ir a otro lado. Pero bueno, me afianqué acá, fui renovando año tras año, me han ido llamando de otros equipos, he formado mi familia aquí y bueno, hasta el día de hoy ya van 26 años para 27, ¿no? Perú lo atrapó totalmente. Totalmente. Así es. Así es. Así es. Sí, increíble. Preguntas por allí, profe. Hablando de su carrera, obviamente todavía estamos en la etapa deportiva, su paso como arquero. Me imagino que enfrentó muchos delanteros, algunos de más renombre que otros. ¿Alguno en particular que por una razón u otra o se le complicó enfrentar o más bien le encantaba enfrentar porque lo consideraba un buen reto? ¿Qué delantero recuerda más de sus épocas de activo? Bueno, varios. Uno de los que creo que más condiciones tenía que enfrenté fue Flavio Maestri, ¿no? Creo que Flavio fue uno de los jugadores más completos que he jugado en contra de él. Después he tenido la posibilidad de jugar en Colombia contra Iván René Valenciano, que era medio gordito, pero que le pegaba con un fierro, muy complicado. Sí. Parte de la generación dorada de Colombia. Sí, claro. He tenido la posibilidad de jugar contra Pablo Sila, cuando fue a Central Español de Uruguay, que no era delantero, era un volante, era un 10 más que nada, pero que bueno, sabes que le pega bien también los tiros libres, lo de la pelota parada. Y bueno, y después tuve aquí al Chicho Ibarra, que creo que todos los conocen, aquí al Chicho Ibarra, que es el jugador más difícil, porque creo que ni él sabía dónde iba a definir, así que imagínate menos el arquero, ¿viste? Entonces era complicadísimo, el Checho era algo increíble, le apuntaba al tiro de esquina y la metía al ángulo, entonces era terrible, era jugar contra él. Pero sí, tuve grandes experiencias con grandes delanteros. En Chile también he jugado con grandes delanteros, con el Tunga González, en Colo-Colo. Bueno, yo qué sé, otro que no era delantero, pero que era un gran futbolista, yo qué sé, Milton Melgar, el boliviano, que fue un gran futbolista, que jugó en River, en Boca, estuvo allá jugando en Everton de Viña del Mar, y bueno, después jugar contra América de Cali, el Diablo Echeverri, grandes jugadores, ¿no? O sea, si te tengo que nombrar uno, te nombro a Flavio Maestri, porque creo que Flavio siempre fue un jugador que me gustó mucho, creo que tenía muy buenas condiciones, y era un jugador jodido en el área, ¿no? En el área complicado, porque cabeceaba bien, definía bien. Bueno, parte interesante. El América de Cali, por cierto, ahora que lo nombra, que está hoy de aniversario, casualmente, el equipo de los Diablos Rojos colombianos. Otra pregunta, totalmente. Otra pregunta que le quería hacer, y ya digamos algo de lo que fue su inspiración para la siguiente etapa en su carrera. Hablaba de grandes técnicos que, obviamente, bajo los cuales tuvo la fortuna de ser dirigido. Me habló de Jorge Luis Pinto, quien yo considero uno de los grandes técnicos que ha dado Sudamérica. ¿Cuál creen ustedes que fueron esos entrenadores que influyeron mayormente en la decisión de pasar a ser entrenador luego de colgar las botas? Sí, mira, lo que te voy a decir ahora creo que te lo dicen todos los entrenadores. De todo se aprende, eso sí es verdad. No es un eslogan, de todos aprendes. Porque yo he tenido técnicos muy malos que tiene un detalle muy importante y ese detalle hemos tratado de absorberlo, ¿viste? Entonces, de todos los entrenadores siempre se saca algo. Un entrenador que marcó mi carrera fue en Cerro, que te lo dije el año 87, lo tuve en el año 86-87, pero fue ese año 87 que hablamos tanto, que te comentaba del partido ese con Peñarol, que fue Liber Arispe, un entrenador que hoy ya ha fallecido.
un entrenador que me enseñó mucho, mucho, mucho en el tema humano, en el tema valores. O sea, yo si bien era una persona que sabía mucho en la parte táctica, si algo que yo valoro era la calidad de persona y los valores que tenía, ¿no? Para él estaba por encima de todo. El tema de los valores estaba por encima de los resultados, de las personas, de los jugadores, de los clubes, todo. Él fue una persona que me marcó muchísimo, yo muy joven, una persona que te aconsejaba desde que te levantabas lo que tenías que hacer hasta que te acostabas. Era una persona que la verdad me marcó mucho. Después, en el fútbol de primera división y profesional, como te digo, todos te dejan algo, pero Paulo Autori fue el entrenador que creo que yo... Todos los que hemos tenido a Paulo te van a hablar de Paulo, ¿no? Un gran entrenador que tiene el manejo exacto de ser malo cuando tiene que ser malo, ser bueno cuando tiene que ser bueno y hacer bromas cuando tiene que hacer bromas y no hacer bromas cuando no hay que hacer bromas. No sé si queda claro, pero es una persona que maneja muy bien los momentos. Y eso en el fútbol es importantísimo. Es importantísimo. La ascendencia. El grupo humano, claro, el grupo... Cuando vos comandás grupos humanos... ese tipo de manejo de dar un latigazo cuando tenés que darlo, una sonrisa cuando tenés que darla, la mano en el lomo, como decimos nosotros, cuando tenés que hacerlo y cuando no. En los momentos... El palo y la zanahoria. Sí, en los momentos, ya podemos decir varios dichos, depende de los países, ¿no? Pero ese tipo de manejo de Pablo era algo que realmente yo lo admiraba, ¿no? Yo lo admiraba porque... Era una persona muy buena y cuando era malo era el mejor también. Excelente. Correcto, profesor. Nos mencionó acerca de Paulo Autori. En el 2001 logra su primer campeonato con Alianza Lima. ¿Cómo fue ese plantel? ¿Cómo fue las experiencias durante ese primer campeonato? Fue un año muy, muy desparejo ese año, ¿no? Porque una apertura muy bueno y un clausura muy malo. Un clausura donde... no nos faltó absolutamente nada, donde Pablo trabajó como quería trabajar, un equipo que cobraba y estaba al día, un equipo que rindió en el campo y salimos campeón de la apertura, y un clausura donde no nos pagaban, donde empezaron los problemas, se fueron jugadores, se fue Pablo Autori, hemos tenido varios entrenadores, terminamos con un entrenador del club, de las divisiones formativas, terminamos antepenúltimo de clausura, el hecho de haber ganado la apertura nos llevó a jugar la final y ahí apareció el grupo humano que teníamos, con grandes amigos que tenemos hasta hoy, hasta el día de hoy, y gracias a ellos fue que pudimos lograr el campeonato. ¿A quién recuerda más de ese 2001? ¿Compañeros? Correcto. Bueno, Pepe Soto es el principal, porque es como mi hermano Pepe, bueno, y varios, ¿no? El Chino Lacaqui, que yo siempre tuve mucha amistad con el Chino, con Pepe Soto, Roberto Holzen, Esidio, Edu es una gran persona, el Gordo Churriza, grandes amigos. El tema que con Pepe hicimos mucho feeling porque éramos dos de los más grandes del plantel, éramos los que tomamos decisiones con el grupo, lo que llevamos el grupo adelante y por lo tanto hicimos una amistad mucho más grande todavía que con el resto. Correcto. Profe, y en el 2002, cuando fue nominado a ser el mejor arquero de ese año, ¿cómo fue ese sentir? Sí, ese fue un gran año mío. El equipo creo que era uno de los mejores equipos. De los 3 años que estuve en Alianza fue el mejor equipo. Desgraciadamente no pudimos salir campeón porque el campeón nacional ese año no peleaba nada, o sea, las reglas eran diferentes y el campeón nacional no existía, tenía que ser campeón de apertura o clausura para jugar la final. Nosotros salimos vicecampeón en los 2 torneos y salimos campeón del torneo, en el año, la tabla anual, pero como te digo, no daba nada ese año. Y sí, bueno, a nivel personal fui el mejor extranjero, mejor arquero, fue un recuerdo bonito, ¿no? Un recuerdo bonito siempre. Si bien este es un trabajo grupal, no hay que desmerecer ni olvidarse de los temas individuales, ¿no? Porque yo creo que todos hablamos del tema grupal, pero también reconforta muchísimo las nominaciones y los reconocimientos individuales, porque por algo uno trabaja también, ¿no? Y fue un año bonito en todo sentido.
una lástima que no lo pudimos coronar con el campeonato, sería como la cereza de la torta, pero de todas maneras a nivel individual fue un año muy bueno. En el 2003 sí se logró concretar, y en el 2004, ¿cómo fue esa salida, profesor? ¿Cuáles fueron los motivos principales? Fue muy doloroso. El 2003 salgo yo del club y en 2004 me voy a Cristal. Sí, fue muy doloroso eso porque yo tenía contrato de 2 años y el club decidió no respetar el contrato de 2 años y bueno, tomó la decisión de sacarme ese año por un tema de la huelga que había habido, en el tema de la huelga de futbolistas que hubo ese año acá en Perú, que nosotros como otros compañeros estamos al frente de esa huelga, que gracias a esa huelga hoy los jugadores pueden cobrar, ¿no? Siempre cuando hay una huelga se pelea por algo importante y esa no fue la excepción. Hoy toda la agremiación y todo lo que hay hoy en la agremiación que se defiende fue a raíz de esa huelga que se hizo el año 2003. Y bueno, como siempre pasa, cuando alguien reclama hay cabezas que siempre se cortan, ¿no? Una de ellas fue la mía, a lo cual no tengo ningún tipo de arrepentimiento porque lo volvería a hacer otra vez. Yo siempre fui una persona de pelear por mis principios y mis derechos y eso no lo va a cambiar nadie, pero uno siempre fue un gran profesional, yo siempre me considero un gran profesional, al club que he llegado he dado todo lo mejor de mí y más todavía, pero eso sí fue una parte oscura de mi carrera que lamentablemente me hizo mucho daño, ¿no? Correcto. Profe, y para finalizar, después en el 2006-2007 estuvo con José Gálvez y Total Clean. ¿Cómo fueron esas situaciones, esos momentos también complicados que afrontó? Sí, eso es complicado porque vos imaginate que son instituciones. Profesor. Estamos ahí, creo. Tenemos un problema técnico, creo que en este momento con el profesor Gustavo Roverano. Estaba repasando justamente. Se había cortado, ¿no? Se había cortado. ¿Está por allá? Dale, sí, volvió. Se cortó, en mi pantalla se cortaron todos, así que no sé qué habrá pasado ahí. No, pasó lo mismo con usted, lo vimos paralizado y nos asustamos. Y yo, bueno, gracias a Dios sí, yo vi que se cortó todas las caritas se cortaron ahí y volvieron a decir. Ha tocado temas delicados, profesor. Ha hablado acerca de la huelga y eso. Creo que nos censuraron, creo que fue la cosa. Creo que hay una mano negra por ahí. Nuestro productor, no, mentira. Aquí nada que ver. Aquí en Tribuna tiene toda la libertad de decir y expresarse como usted desee. Sí, aparte yo no soy una persona que nunca he tenido mala intención, pero lógicamente cuando vos decís las cosas, hay otra parte que le duele, ¿no? Cuando vos decís la verdad es porque alguien miente, y la persona que miente evidentemente no le gusta, o no le gusta que digan las cosas, ¿no? Pero no, siempre sin mala intención, solamente comentar las cosas como fueron. Y en el caso del 2006, como estaba hablando, fue unos directivos que realmente tenían la mejor intención, pero que eran directivos que no, en el fútbol profesional no es lo mismo que la Copa Perú acá en el Perú y evidentemente es diferente. Ahora el 2007 fue todo un desastre porque fue un año donde tuvimos 5 o 6 entrenadores en el año. Nos quedaron debiendo, fue todo un desastre. Ese año se tuvo el resultado que se merecía. El año 2006 fue un tema que no es que ya haya ido al TAS, pero se fue al abogado y el abogado hizo una buena gestión y al fin y al cabo el equipo no descendió porque el 2008 volvió el equipo a la primera división, algo que tenía que haber quedado porque ese fue un año donde hubieron equipos que no pagaron, como el Sport Ancash ese año, que se mantuvo en la primera división y era el equipo que tenía que haber ascendido. Pero después el año 2008 restituyeron a Gálvez porque de ahí salió el fallo a favor. Fue un año de mucho aprendizaje porque había gente muy joven, pero la directiva, si bien no tenía experiencia, pero tenía la mejor intención. Teníamos un presidente que cumplía mucho, que era una persona muy buena, que eso hay que reconocérselo. Pero el 2007 fue un desastre desde principio a fin. Correcto, profesor. Mi pregunta ahora es, ¿en qué momento de su etapa como futbolista se le fue metiendo la idea de ser entrenador? ¿Nació realmente ese deseo a finales de su carrera o ya cuando finalizó su carrera futbolística? Te lo comenté hace un rato, de que a los 20 años yo ya quería ser entrenador. No, en el caso mío,
particular no fue como esos jugadores que se retiran y no saben qué hacer y van a ser de entrenadores. O no tienen que hacer o no saben qué hacer y al último momento deciden ser entrenadores. Yo eso lo tenía claro desde los 20 años. Así que estuve toda mi carrera jugando al fútbol pensando que en un momento iba a ser entrenador. Eso me ayudó mucho porque yo siempre le fui de poner atención a todos los entrenadores que tuve, el manejo que tenían, y eso me ayudó también para que cuando me retirase, por lo menos tenga cierta base más sólida, ¿no? Por el hecho de que yo sabía que iba a ser entrenador. Correcto, profesor. ¿Y cómo se llegó a dar el contacto con la Federación Peruana de Fútbol para poder llegar a ser director técnico de la selección peruana sub-20? Sí, ahí eso es otra situación extraña, digo, porque yo no era candidato en ninguno de los sentidos, porque el candidato tenía que ser un entrenador peruano, pero bueno, en esa época en la federación se hacían unas pruebas y unos exámenes para poder ingresar a la federación, a lo cual todos los candidatos que habían tenido no habían pasado ese filtro, digamos, y a último momento me dijeron a mí, yo pasé los filtros y ingresé a la federación, así fue el tema, ¿no? Respecto a esa etapa, profesor, acerca de lo que fue su dirigencia con la selección sub-20, lamentablemente yo creo que no se llegó a completar el ciclo como se hubiese querido, como estaba en sus planes inicialmente. ¿Qué pasó exactamente con la sub-20 y que justamente ya lleva un tiempo el Perú, lamentablemente sin buenos resultados, sobre todo a nivel de las inferiores? ¿Qué nos puede señalar esa etapa? ¿Qué ocurrió? ¿Qué contratiempos se encontró? Bueno, primero dejar en claro que si vos me hablas de Uruguay, por ejemplo, que tiene no sé cuántos títulos sudamericanos juvenil, Brasil, Argentina, que tienen cantidad de títulos, y un entrenador no rinde, decís, bueno, apuntás hacia el entrenador, ¿no? ¿Verdad? Siempre es más fácil uno que 23. Claro, pero un país como Perú, que nunca ha clasificado un mundial, yo creo que el tema no pasa por el entrenador, ¿no? Se cae de Maduro que no pasa por el entrenador. A eso vamos. En ese momento, el apoyo no hemos tenido ningún tipo de apoyo, nada, cero. Y bueno, yo al fin y al cabo, más allá que de repente la federación tomaría el mismo camino de sacarme, digo, yo decidí renunciar y salir porque yo vi que no había posibilidad ninguna que esa selección pueda llegar a algo con el apoyo que nosotros teníamos, ¿no? Entonces, decidí dar un paso al costado antes de jugar el sudamericano y bueno, con el dolor, digo, porque uno cuando llega a una selección llega con las mejores intenciones, más adelante llegar a una selección no es fácil. Sea por cómo llegues, igual nunca va a ser fácil llegar a una selección. Se tienen que dar muchas situaciones y bueno, imagínate que yo llegué por mérito propio porque tuve que pasar ese filtro y lo pude pasar y al fin y al cabo, digo, cero apoyo, nada de nada y bueno, ese fue el resultado. Pero no, las selecciones menores de Perú no es por el apoyo que se le da al entrenador de turno, sino porque en menores no se trabaja en el Perú y bueno, y hasta que no se trabaje se van a tener los mismos resultados, ¿no? Cuando nos dice esa falta de apoyo, bueno, ya ha señalado una de las posibles causas, que es que no se ha hecho un trabajo correcto a nivel de las menores en lo que ha sido el fútbol peruano. Pero falta de apoyo exactamente en lo que se refiere, logístico, de parte de los clubes. Sí, todo completo. Bueno, los clubes sabemos muy bien, como pasó ahora en el preolímpico, ¿no? Viste que no te prestan los jugadores y pasa todas esas cosas, pero a nivel logístico en la federación no era el adecuado tampoco, ¿no? Se trabajaba donde se podía y no donde se quería. Se trabajaba como se podía y no sé cómo se quería. No se cogían los rivales, no sé, infinidad de cosas. Que hoy, hoy, por ejemplo, digo, Chemo tiene esa posibilidad de por lo menos armar su equipo, hacer lo que él considera, ¿no? Pero en ese momento no podíamos nosotros tomar decisiones y eso es algo complicado porque la evaluación está la del técnico, ¿no? Entonces, para que vos te evalúen, es como que vayas a operar y te digan lo que tenés que hacer. Entonces, después cuando se muere el paciente, la culpa es del que operó, pero no el que le informó que tenía que hacer. ¿Entendés? Entonces, fue algo
Fue algo complicado también en la carrera, también fue duro porque claro, uno recibe palos de gente que no saben cómo son las cosas, cómo sean las cosas en la interna, ¿viste? Pero bueno, está. Uno cuando sabe que es entrenador, sabe que se está propenso a todos estos detalles. Uno tiene que afrontar todas las situaciones. Y lo peor que hay es ser ignorante en la vida. Yo creo que en la vida ignorar cosas es lo peor que puede pasar, ¿no? Opinar de algo que no sabe. O sea, yo en realidad soy una persona que soy muy minucioso en eso, ¿no? Yo, lo que no sé, yo no opino. Yo opino de lo que me dedico y lo que conozco. Claro, por eso justamente le preguntábamos, profe. Y en ese particular, cuando hablamos del apoyo, se supone que en una selección juvenil tiene que haber un contacto bastante estrecho con lo que es el seleccionador de mayores. Coincidió por lo que veo en ambas etapas, tanto como lo que fue con el profe Ricardo Gareca, como lo que fue el reciente entrenador Juan Reynoso. ¿Cómo fue esa relación y de qué manera influyeron algunos de estos dos personajes en su trabajo como dirigente de la selección sub-20? Bueno, con Ricardo es una persona que fue a la selección mayor y él no se metía en nada, ¿no? Él estaba abierto. Ricardo es una persona que estaba abierto a cualquier necesidad que nosotros requeríamos, pero no era una persona que fue a imponer nada. Él supo respetar y mantener su espacio. Si nosotros le preguntábamos algo, él encantado de la vida te explicaba y te aconsejaba, pero no era una persona que se inmiscuía. El caso contrario con Juan, que sí, Juan sí fue ya diferente, ¿no? Él ya fue a entrometerse, a meterse en el tema de menores, cómo se estaba trabajando, a discrepar, no digo que en este caso, bueno, no voy a decir que uno esté bien y otro esté mal, sino que uno está bien y otro está mal, ¿no? O sea, directamente. Fue una relación difícil con Juan Reynoso. Sí, fue difícil. Pero yo tuve poco tiempo también, ¿no? Muy poquito. O sea, yo con Juan habré estado un mes, no sé. De repente me equivoco, fueron 2, pero fue un mes más o menos, poco tiempo. Pero sí, Juan fue ya a manejar todas las menores, a manejar todo. Ricardo en ese tema, yo no sé si, bueno, de repente los contratos eran así también, ¿no? Ojo, yo no eso no lo puedo decir, ¿no? Pero Ricardo es una persona súper respetuosa, que es como cuando yo eso lo aprendí, no de Ricardo, yo ya lo traía conmigo, ¿no? Yo cuando voy a un club a trabajar, voy a colaborar, no a entrometerme en el trabajo de nadie, ¿no? O sea, yo no voy a imponer lo que voy a trabajar yo en el primer equipo como las menores. ¿Por qué? Porque el entrenador del primer equipo puede durar un mes, 2 meses, las menores dura toda la vida. Es una etapa formativa donde eso sigue, continúa. Por eso yo te digo que muchas veces el entrenador del primer equipo trata de imponer su idea de juego para todo el club y nosotros vivimos el resultado. Vos vas al primer equipo, no funciona, como no funcionó lo de Juan, y tuvo que salir, ¿viste? Y después quedan las menores. ¿Cómo quedan las menores? ¿De qué manera queda? ¿Cómo se va a jugar ahora? ¿Qué se va a hacer? ¿Entendés? Los países, hay otros países como Uruguay, que te lo puedo decir yo con mucha propiedad, porque aparte yo hablaba con los entrenadores menores, la pirámide la hacen al revés. Como se trabaja en menores, todos iguales, y el primer equipo de repente trabajará diferente. Pero menores trabajan todos igual, porque es la manera de formar los futbolistas y es algo institucional, no es algo del entrenador de turno. ¿Ah? Pues yo siempre hago la misma pregunta. El entrenador viene, hay que jugar como juega con línea de 3 el primer equipo. Lo sacan y viene otro entrenador. Y después que cambia otra de línea 4, ¿cómo es el tema? Por decirte algo, por decirte un detalle, ¿no? Ahora, cuando es algo institucional, como pasa en Sporting Cristal, por ejemplo, que generalmente todas sus categorías juegan iguales y los entrenadores que traen generalmente juegan iguales, ahí tiene una razón de ser, digamos, ¿no? Una razón. Pero mientras vos no seas una política deportiva en todo el club y no respetes eso, es bien difícil que venga un entrenador y empiece a imponer algo que de repente después al poquito tiempo se cambia, ¿no? Porque vos sabés bien que los entrenadores, y principalmente en el primer equipo, no tanto en menores de repente van a salir campeón, pero formar futbolista y seguir trabajando. Porque en definitiva es eso. Si es con campeonato, mejor todavía. Pero la idea es formar futbolista. Pero en el primer equipo, la idea es ganar. Es así de simple. Es ganar
Cada uno con su manera, con su método, con su metodología, pero es ganar. Cuando vos no ganás en el primer equipo, el técnico tiene poca vida y eso es así. Correcto. Gustavo, con respecto a la selección línea de 3, me voy al tema de Jorge Fossati, compatriota suyo. ¿Cómo cree que desarrollará su papel ahora en la selección peruana de fútbol? De la misma forma, de la misma manera. Él no cambia, él es una persona que siempre se ha manejado con la línea de 3 y lo va a hacer otra vez, no tengo ningún tipo de duda. Él está convencido de ello y está perfecto lo que hace, porque él hace lo que está convencido, ¿no? Más allá de que hay gente que opina de que no puede ser que sea el único esquema, que sea la única manera. El fútbol es ganar, el fútbol es ganar. Vos podés jugar todos los partidos de diferentes sistemas y no ganas nunca y la gente no te va a decir que es bueno que cambia todos los días los sistemas y no gana a nadie, ¿entendés? En el fútbol profesional, evidentemente, que yo discrepo también, no es únicamente resultado, ¿no? Porque jugando un resultado o ganar a cualquier cosa y ganar siempre tampoco es correcto para mí. Para mí, pues yo le doy mucho interés, mucho hincapié a las maneras que se consiguen las cosas. En el fútbol y en la vida. ¿Tá? Yo estudio todas las noches y me rajo para ser abogado y vos conseguiste y compraste todos los exámenes y sos abogado también. No es lo mismo. ¿Entendés? O sea, el cómo se consiguen las cosas está por encima de todo. Pero en el fútbol profesional, el tema de ganar es algo básico. Entonces, por lo tanto, todos los sistemas se ganan y se pierden. Lo importante para mí es estar convencido de lo que haces. Si estás convencido de jugar con línea de 3, como está Jorge, viste que Jorge toda la vida jugó igual. Correcto. Está buenísimo. Porque él ha ganado mucho más de lo que ha perdido. A lo largo de la carrera ha ganado más que lo que ha perdido. Y ha jugado siempre solo un sistema. Que ese sistema tiene variantes. No siempre se mueven igual los jugadores, ¿no? Pero el sistema, en realidad, el 3-5-2 es algo que él lo tiene impregnado y lo trabaja muy bien y lo conoce. Correcto. Hablando de ese mismo sistema que también aplicó en la final Mauricio Larrera con Alianza Lima y con quien usted también ha trabajado, ¿qué le faltó en este caso al entrenador para que salga efectivo ese sistema contra la U, ¿no? Que se perdió al final? Bueno, te lo comenté recién. ¿Qué te dije yo de Fossati? Que lo hace porque está convencido. Está convencido, ¿no? Larrera, ¿no? Mauricio nunca trabajó, nunca jugó en línea 3. En su vida jugó nunca en línea 3. Nunca. ¿Fue qué? Jugó ¿Un en línea capricho? 3. No fue un capricho. Él intentó hacer lo mejor posible y él creyó que empardando el sistema iba a tener resultados. Un experimento. Pero bueno, está. Como te digo, si él lo hubiera ganado, decía que era un experimento, no. Lo más probable es que no diga que fue un experimento. Porque lo ideal sería decir el experimento funcionó. Sería lo ideal, ¿no? Pero cuando uno gana, generalmente no se habla mal de nadie, ¿viste? Yo que estoy dentro del fútbol, a veces ganan entrenadores que uno no sabe ni cómo ganan, porque uno lo ha tenido, pero el fútbol te da esa posibilidad. El fútbol a veces agarras un buen grupo de futbolistas que están enchufados, que están metidos, que son buenos. Yo siempre digo que los buenos futbolistas hacen bueno a un mal entrenador, más que un buen entrenador hacer bueno a los malos futbolistas. Yo creo que va por el otro lado un poco más. Generalmente los buenos futbolistas hacen muy bueno a un mal entrenador, porque depende de muchos factores y los futbolistas son determinantes en el fútbol. Más allá que el entrenador también es importantísimo, porque vos inculcás, convencés, como te dije, lo de Autuari, pero lo de los jugadores está por encima de todo. Porque son ellos los que entran al campo y los que están convencidos de cómo jugar y los que quieren salir adelante. Entonces, es muy complejo todo esto, ¿no? Pero bueno, en ese tema, Mauricio, yo he hablado con él después incluso, porque yo estaba en la casa y bueno, él creyó que era lo mejor para el equipo en ese momento y yo le decía, la verdad, no entiendo cambiar tanto en un partido tan trascendental, ¿no? Pero bueno, él creyó que le iba a dar resultados y lamentablemente no le dio. Pero son cosas que pasan en el fútbol, ¿no? Correcto. Sí, es. No, tuviste la oportunidad de ver. Alejandro, llegaste. Te teníamos como abandonado. Dale, Alejandro, tranquilo, te vamos a hablar, callo. Ya.
Profesor, disculpe, ¿y usted cómo cuenta su experiencia por el paso por el club Alianza Lima? ¿Cuál fue su experiencia en esas temporadas que ha tenido? Y buenísima, buenísima, porque llegar a un club grande no es fácil, mantenerse menos, ¿no? Jugar en un club grande es una prueba de fuego para cualquiera. Saber si estás a la altura de esas circunstancias, a la altura de las críticas permanentemente. Estás en permanente evaluación, exámenes todos los días, haces. Cuando salís a la calle estás caminando, estás dando un examen, ya la gente está hablando cómo camina Roberano, cómo hace esto Roberano. Está en permanente evaluación, entonces son lugares de elite, dentro de lo que es el país, un lugar top, si se puede decir, y uno siempre quiere llegar a esos lugares para saber si está preparado, ¿no? Cuando vos trabajás en un lugar donde llegás a un cargo importante, estás contento, lo disfrutás, pero sabés que tienes una responsabilidad enorme. No todo el mundo está capacitado para llevar esa gran responsabilidad, y en el fútbol pasa exactamente lo mismo. Llegar a un club grande es una responsabilidad grande y hace que uno se mida a ver si está preparado para ello o no, y la verdad que fue una experiencia hermosa y un recuerdo bonito. ¿Y cómo lo ve actualmente al club aliancista? Según su punto de vista, ¿cómo lo ve actual? Institucionalmente muy bien, económicamente muy bien, muy organizado, ha evolucionado muchísimo, y futbolísticamente en un proceso en busca de un equipo, de un equipo de fútbol, está en ese proceso, tiene grandes futbolistas, me gusta mucho el tema individual que tiene Alianza, hay que tratar de dar con la tecla de quiénes son los futbolistas indicados para tener minutos, para jugar en el 11. En eso creo que en el correr de los partidos lo va a encontrar el entrenador. Pero creo que tiene un buen plantel, como también tiene Sporting Cristal, Universitario, Melgar, que son los equipos que más han invertido, conjuntamente con Lavallejo, pero creo que Alianza está en capacidad perfectamente de pelear el campeonato este año, ¿no? Más allá del partido del otro día, no va a cambiar en mi objetivo de que con ese grupo que tiene va a estar peleando el campeonato. O sea, usted te aprueba el plantel y también al técnico, Alejandro Restrepo. Sí, bueno, el técnico yo no tengo gran información, sé que estuvo en Pereira, que salió campeón, después no hay grandes objetivos logrados, ¿no? Pero sí lo trajo Alianza, me imagino yo que lo habrá analizado, lo habrá visto, y bueno, hay que darle crédito en ese lado. Yo no puedo opinar mucho, pero sí te puedo decir de que a mí me gusta mucho el tema individual de Alianza, ¿no? Más allá de todo lo que se ha hablado, como te digo, cuando vos perdés, la gente pierde un poco la óptica y la razón de la opinión, pero yo creo que tiene un gran equipo, tiene grandes futbolistas y tiene muchas variantes. Claro que cuando vos tenés grandes futbolistas tenés que saber manejar ese grupo de futbolistas, porque hay muchos egos, hay muchas cosas, pero yo creo que igual de todo, a pesar de todo, creo que Alianza tiene un equipo como para competir y pelearle ese año del centenario, que sería muy bueno para el club, ¿no? Yo creo que el club tiene que intentar por todos los medios de ser el equipo que salió campeón en su centenario y campeón en el centenario del rival, ¿no? Eso es algo que lo tiene que tener como objetivo el club. Interesante propuesta. Para despedirnos me gustaría, profe, que nos dejara la mayor enseñanza que usted le ha brindado al fútbol. Una reflexión, no sé qué, no tan sencilla, pero... Sí, pero bueno, te puedo decir algo, lo que me sale en el momento, ¿no? De repente yo me acuesto a dormir y lo analizo, mañana digo otra cosa, ¿no? Pero lo que me sale en este momento es no solamente para el fútbol, sino para la vida, ¿no? Hacer lo que te gusta. Hacer lo que te gusta. Nosotros los seres humanos siempre tenemos varias necesidades, ¿no? Yo siempre digo que tenemos necesidades afectivas porque nosotros no podemos vivir sin amor, sin querer a alguien, sin amar a algo o algo. Necesidades cognitivas, digo yo, le digo porque tenemos necesidad de aprender cosas, de instruirnos, de aprender. Y la más importante para la gente común y corriente, que son las necesidades materiales, ¿no? Todos tenemos necesidades materiales. Se puede decir. Pero cuando vos el fútbol le dejó todo eso. Claro, pero cuando vos unís esas tres cosas, la parte afectiva, la parte de aprendizaje
lo material viene solo, ¿viste? Cuando vos te dedicás a algo que amás, realmente vas a querer aprender, que es la parte cognitiva, vas a querer aprender. Si amás algo y querés aprender, el dinero va a venir solo después. Por eso siempre digo que lo más importante es que nosotros escojamos algo que realmente amemos y queramos hacer. Yo siempre cuento, y te cuento cortito, te voy a hacer cortito para decírtelo nomás. Yo siempre cuento la misma anécdota de una prima que yo que tengo, todavía está viva, grande ya, muy inteligente, súper inteligente. Todo lo contrario a lo mío, ¿no? Yo fui un burro muy bueno siempre, pero con muchas ganas. ¿Cómo vas a decir eso? Sí, en serio, hablando de colegio. Pero siempre fui muy aplicado. Bueno, es otra cosa. Claro, que es lo que yo valoro realmente. Yo no valoro el tema de la inteligencia que vos puedas tener y que vos puedas saber las cosas rápidamente, sino ese que es terco, testarudo y quiere aprender y no le importa que tarde 2 días para aprenderse una frase y lo intenta, ese es lo que yo valoro. La prima esta que yo tenía, mi tía, la mamá de ella, quería que sea abogada, quería que sea ingeniera, porque como la cabeza le daba para todo eso, quería que sea todo eso. Y ella quería ser maestra de escuela. En Uruguay se dice maestra de escuela, ¿no? Miss, profesora de escuela. La maestra de escuela es uno de las profesiones menos reconocidas económicamente que hay. No conozco ningún país que una maestra de escuela viva como reina. No, todo lo contrario. Por eso te digo. Entonces, mi tía le decía, no puede ser, Beatriz, se llamaba ella Beatriz, no puede ser de que vos, con la inteligencia que tenés, quieras ser maestra de escuela. ¿Cómo vas a ser maestra? Tenés que ser abogada, tenés que ser aquello. Es lo que amo y lo que me gusta. ¿Vos querés que ella dijo así, no, hablando en uruguayo, ¿no? ¿Vos querés que yo sea feliz o querés que yo haga para que vos seas feliz? La mató a mi tía ese día, me acuerdo clarito, porque fue alguna conversación que tuvimos entre la familia y siempre me quedó de chiquito, ¿no? Eso, te digo, yo tendría 12 años, 13 años, y ella hoy es maestra de escuela, de repente no tiene toda la plata que podría haber tenido, pero es feliz. Y en realidad nosotros lo que buscamos es la felicidad. Hay personas, viste, que con el dinero no le importa si la salud está endeble, no le importa nada. Y yo quiero ser feliz con lo que hago. Por eso yo me siento bendecido por estar en el lugar que quiero estar. Más allá de que gane mucho, gane poco, estoy en el lugar donde quiero estar. Y esa felicidad a mí no me la quita nadie, ¿viste? Excelente reflexión, profe. De verdad que nos quedamos con esas palabras. Lo importante es hacer lo que nos gusta y lo que nos apasiona. Tal cual. Bueno, ha sido un inmenso placer, profe, haberlo tenido acá con nosotros. Esperemos que no sea la última oportunidad. ¿Resaca? Pero ayer... Resaca, la solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. Resaca es un producto de Droguería Inti.